Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a esta nueva clase, hoy con el tema de la materia Introducción a la Misionología. Me gustaría iluminar almas, me gustaría divagar por este mundo y levantar a tu gloria la cruz de las tierras paganas, pero no sería suficiente tener solamente un campo para la obra misionera. No sería satisfecha hasta que haya predicado el Evangelio a cada rincón del mundo, aún en las islas más remotas. Teresa de Liceus. Uno de los últimos mandamientos que Jesús dio a los discípulos se conoce comúnmente como la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. Mateo 28, 19, 20. La obediencia a esta orden impuso los viajes misioneros del apóstol Pablo, así como también a los de Pedro, Felipe y a otros registrados en el libro de Hechos. Pero la Biblia tiene mucho más que decir acerca del tema de las misiones, lo cual no debe ser una sorpresa dada a la declaración de amor por Dios a la humanidad, Juan 3:16, porque no quiere que nadie se pierda, segunda de Pedro 3:9. La misionología es el estudio de las misiones. Surge de un firme fundamento bíblico, abarca 20 siglos acerca de esfuerzos y alcances de la expansión mundial. Comprende un método cuidadoso y estudiado para tratar la comunicación intercultural y se va a recibir y creer el mensaje del Evangelio y requiere estrategias eficaces para enfrentar circunstancias cambiantes, obstáculos culturales y oposición espiritual. Teología bíblica en la misión. La única regla de fe y la práctica de Dios que se ha dado a la Biblia tiene la fuerza de ley, puesto que la misión completa de la totalidad de la tarea en él vio en su iglesia para realizar al mundo, debemos seleccionar un tema que sea comprometiente para ambos testamentos. Ese tema es el reino de Dios, el cual dominó el ministerio de Jesús. Ofrece un enlace a muchas maneras en los que Dios había hablado anteriormente a su pueblo y a sus profetas, Hebreos 1:1. La misionología cada vez es más llegada al reino de Dios como el centro y alrededor del cual gira toda obra misionera, así como puede hablar un consenso que se dará desarrollado por este punto. En nuestra época los evangelios están descubiertos en la base bíblica para la misión y mucho más compleja para los que imaginan las generaciones anteriores. Ya pasó el enfoque exclusivo de una preocupación abrumadora por las condiciones espirituales de los paganos. Tampoco se puede ganar la credibilidad y completar con esta preocupación con apelación a la Gran Comisión o mediante los textos que puedan sustentar temas relacionados tales como el carácter de Dios que envía la compulsión comparativa del espíritu y el ejemplo de la Iglesia apostólica y la relación entre la obediencia misionera y la segunda venida de Cristo. Estos temas son importantes, pero uno se puede formar una teología bíblica completa en la misión basada en ello. Contribución del Antiguo Testamento. En los primeros capítulos del Antiguo Testamento hablamos de la primera referencia de la misión tal cual como la hemos referido. Dios dio el primer lugar al hombre y a la primera mujer. Fueron fecundados y multiplicados, llenos de la tierra, júzguela. Génesis 1, 26, 27. En este mandamiento ahí frecuentemente se llama el mandamiento cultural. Dios llamó a Adán y a Eva para aceptarse la responsabilidad en este mundo con sus vicerregentes por servicio y controlarlo bajo la dirección para su gloria. Sus detalles corresponden a su existencia social y marcan inicio a una serie de obligaciones en un mandato más familiar y de la comunidad cultural y la civilización, que hace más grande y profundo a un largo de las escrituras. Nos sorprende descubrir que en el área misionera que Cristo posteriormente inauguró todas las obligaciones que aún sean más evidentes como parte del mandamiento misionero que la Iglesia proclama nuestro, este Evangelio del Reino de las Naciones, Mateo 24:14, y este se ha sido probado tal caso que podríamos considerar el mandato cultural como el preludio de la Gran Comisión. Puesto que el mandato cultural ya no se establece llevando cada bajo la dirección de Dios, el empleo entonces a través de la elección divina y el pacto de revelar el propósito redentor se traería con el problema de la rebelión humana y de la
alimentación de su compañía. El llanto, un hombre llamado Abraham, para que saliera de Ur dentro de su complejo y así poder cumplir con esa gran bendición que le dijo, que de él saldrán todas las naciones del mundo. Por su obediencia podemos nosotros entender que empezó ahí este gran llamado para seguir hablando a las personas. Axiomas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. 5 axiomas importantes del Antiguo Testamento son inherentes en la revelación neotestamentaria del reino de Dios y la relación de la misión de la Iglesia. Todas las naciones se pueden ver el origen y remontan la trágica historia de la experiencia que mantuvo Israel con Dios. 1. Es soberano en cuanto a su reinado. El gobierno que ejerce sobre los individuos y naciones siempre es justo y equitativo. El gobernador moral del universo. Salmo 22, 27-28. 2. Dios busca el compromiso personal de su pueblo. La santidad de Dios exige la justicia por parte de todos los israelitas que fueran a estar en una relación de pacto con Él. Isaías 55, 6, 7. 3. El pueblo de Dios debe construir una comunidad servidora entre las naciones a través del ejemplo y mediante los esfuerzos personales de alcance. Debe oponerse a la palabra de acción de todo lo que le agrada a la gente. Miqueas 6:8. 4. La tercera maldad humana y la implacable hostilidad de Satanás y sus huesos se oponen al propósito de las manifestaciones a través de su pueblo. Job 1:2. El propósito de Dios para Israel y las naciones siempre se va más allá de los asuntos y presencia que se encuentra en las variantes dirigido hacia el futuro y al fruto final de la historia. Isaías 2:4. Contribuciones específicas del Antiguo Testamento. Dentro del registro de la larga historia de Israel del Antiguo Testamento toca temas relevantes de las prórrogas al alcance de las misiones. Hoy en día el problema de la esclavitud, la liberación política, Éxodo y Esdras, en la relación con el pueblo de Dios y el poder de los acontecimientos seculares, Génesis y los profetas. El ministerio del sufrimiento y la redención, Génesis, Éxodo y los cantos del siervo de Isaías. El estilo de vida del pueblo de Dios, Levítico, los riesgos del pluralismo religioso, Oseas, el problema del racismo, la enfermedad y el antisetismo, los problemas básicos hallados en cuando sirven a Dios, Ageo y Zacarías. El encuentro religioso de carácter no negociable de la verdad, Jeremías. El seguimiento de la renovación espiritual, personal y nacional de Nehemías y Malaquías. El rol del remanente del creyente dentro de Israel, Amós e Isaías. La posibilidad de convertirse a inútiles para Dios por medio del etnocentrismo. La función de la literatura que se conserva en la sabiduría como parte de las naciones que concede Dios, Job, Proverbio y Eclesiastés, y la implicación misionera de Israel como un pueblo de la diáspora. Aunque el Antiguo Testamento está lleno de materiales de perspicaz relación con temas inherentes a la misión, guarda silencio con el tema crucial. Dios había revelado a otras generaciones este misterio, que en los gentiles por medio del Evangelio se convierten en coherederos junto a su pueblo, la gente judía que está informada bíblicamente sobre esta futura edad de oro que no sucederá sino en la reunión masiva de las naciones para adorar a Dios, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero como efectúa siguió siendo un misterio hasta que Jesucristo inauguró la era mesiánica. Efesios 3, versículos del 3 al 9. Contribución del Nuevo Testamento. La unidad de la Biblia no se marca más clara que de la forma que estos axiomas del Antiguo Testamento acerca del reino mencionado antes fueron ampliamente incluidos en el Nuevo Testamento. Con la llegada de Jesucristo, estos axiomas están directamente relacionados con la unión mundial. Primero, la soberanía de Dios que enfoca el señorío de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo Señor como Señor, 2 de Corintios 4:5. Esta es la esencia de las buenas nuevas del reino, Romanos 10:9-10. A través de la cruz conquistó a todos los enemigos y junto a la salvación para su pueblo. El gobierno que actualmente ejerce sobre lo que redimimos la señal del gobierno venidero, que se doblará toda rodilla, toda lengua confesará su señorío. Filipenses 2:6-11. La adoración de los otros dioses
se complementa admirablemente. El segundo señorío de Cristo demanda un compromiso personal. El Nuevo Testamento enfatiza la necesidad de la fe, del nuevo nacimiento, del testimonio interno del Espíritu Santo y de la expresión externa del amor al servicio al reino. Solo las nuevas criaturas en Cristo estarán en el reino de Dios. Juan 3:5. Aquellos que poseen este señorío, pero cuya vida refleja los valores y perspectivas, se les desafía para que examinen a sí mismos para determinar si son verdaderamente suyos. Segunda de Corintios 13:5. La Iglesia ha sido llamada a la misión solo después que Cristo completó su obra redentora y emitió el llamado de la misión mundial: proclamar y demostrar la palabra y obras de las buenas obras del reino de Dios. Sus detalles respaldan sobre pendientemente pero completamente significativos del mandato del Antiguo Testamento de hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente con Dios. Miqueas 6:8. Después de que él envió al espíritu de sus discípulos, ellos considerablemente empezaron a sentir que poseían una fe universal hacia todas las naciones y comenzaron a irse más allá de los límites de Israel y alcanzar a los pueblos gentiles para proclamar este evangelio. La tarea central irremediablemente de la misión es persuadir a las personas para que se convoquen en discípulos en Cristo y se unan en las congregaciones locales. La obediencia a la misión implica el sufrimiento del Nuevo Testamento, que está lleno de registros de conflicto en el sufrimiento precipitados por la llegada y la proclamación del Evangelio del Reino. Jesús mismo experimentó el rechazo del mundo, la furia del diablo y aprendió la obediencia de aquel que lo padeció. Hebreos 5:8. De la misma manera que la Iglesia declara su triunfo sobre los principados y autoridades, Colosenses 2:15, experimentamos el zarandeo de Satanás, Lucas 22:31, y las pruebas de fuego, Primera de Pedro 6 del 6 al 8, para que también sean perfeccionadas para realizar mejor su misión. Este proceso continuará e incluso se intensificará a medida que se acerque el fin de esta era. Israel enfrenta a su Mesías. En el Antiguo Testamento Dios enfrenta el envío de profetas de Israel, pero recordarles a la gente la relación del pacto con él y el servicio que esperaba de ellos. Jeremías 7:25. Sin embargo, Dios evidencia que Jesús fue el hecho único. La condición pecadora de la humanidad era tan crítica y a la necesidad de la rendición tan grande que solamente la encarnación de los hijos de Dios y la explicación de la cruz podría servir para asegurar la rendición del pueblo de Dios. Envíos anteriores preparados para el escenario en este envío final del Mesías de Israel. Este acontecimiento marca un gran eje central en la historia de salvación, o el fin del viejo, principio de lo nuevo. Cuando Jesús llegó a Israel, casi inmediatamente empezó a cuestionar la piedad y traición de los fariseos. También se dirigió a los marginados de la sociedad y presentó una calidad de vida denominada el amor de Dios. David Bush declara en cuanto a esto que es notable cuando se refiere a los evangelios. A esta gente en que se dirigió Jesús se los llama a los pobres, los ciegos, los cojos, los leprosos, los hambrientos, los pecadores, los que lloran, los enfermos, los pequeños, las viudas, los cautivos, los perseguidos, los oprimidos, los más pequeños, los últimos que estarán cansados y muy cargados, y las ovejas perdidas. Este propósito redentor comenzó con Juan el Bautista, el heraldo del Mesías. Elías y Abino, Mateo 17:12, Malaquías 4:5, y la encarnación del bautismo de Jesús, así como la confirmación de la divina de Dios en cuanto a la verdadera identidad, Mateo 1:23, 3:7. Su enfrentamiento y triunfo sobre la tentación, Satanás le siguió, y luego con la ejecución de Juan y su ministerio culminado en la renovación, llegó a su fin. De ahí en adelante Jesús empezó a confrontar al pueblo judío en calidad de Mesías, Lucas 4:16 al 30. Se rodeó de una comunidad de discípulos del 9 al 23 e inauguró el reino de Dios que se ocultó al inicio. Él explicó la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas noticias del reino de Dios y todos los esfuerzos por entrar en él.
Los milagros del Señor Jesús no deben considerar simplemente como actos humanistas de compasión. En realidad fueron señales mesiánicas de Isaías, capítulos 35 y 61. Habían predicho que iban a preceder al acto decisivo de Dios para redimir al pueblo. Ellas enseñan la realidad del reino de Dios, como yo ya estaba en medio de Israel en virtud de quien Él y yo lo hacía. En cierta ocasión Jesús dijo, pero por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios. Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lucas 11:20. Al principio las multitudes eran atraídas por las expectativas de que Él despertó y sus señales mesiánicas. Empieza la misión de proclamación del reino. En el Espíritu, en el día de Pentecostés, transformó la misión del ser la preocupación con un pueblo en particular, los judíos. Mateo 10, del 5 al 6, Mateo 15, versículo 24. En enfocarse en todos los pueblos, Hechos 2, versículos 17, 21 y 39. Pero llevó tiempo hasta que los primeros discípulos sirvieran estas implicaciones en movimiento mesiánicos, estos judíos de Jesús transformándose en una fe universal y comenzando una nueva era bajo un nuevo pacto. Al principio se consideró a los creyentes de Jesús principalmente como una secta mesiánica dentro del judaísmo. Su método evangélico estaba profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Mateo 13, versículos 14 al 43. Pero cuando los gentiles empezaron a llegar a la fe de los apóstoles, no les pareció que ellos debían transformarse en los judíos por circuncisión y guardar la ley, según el viejo patrón del proselitismo judío. Este produjo una crisis y se resolvió parcialmente en el Concilio Especial de los Apóstoles y Ancianos, Hechos 15, pero también influyó en su acercamiento evangélico para la gente judía. Esto provocó una creciente concentración, en particular entre los creyentes judíos, de que se estaba realizando una separación de los caminos dentro del judaísmo entre los judíos rabinos, aunque los judíos, después de haber creído en Jesús, estaban encontrando cada vez la unidad espiritual con la cantidad creciente de los creyentes gentiles. Este cambio masivo prescripció bastante debate teológico. Afortunadamente, el don de Dios a la iglesia primitiva fue una provisión de un teólogo orientado hacia la tarea por medio de la conversión del apóstol Pablo. Hechos capítulos 9, 22, 26, especialmente el 9, versículo 15. Desde ese momento en adelante, las actividades misioneras de Pablo y las cartas que resolvían los problemas agrandaban enormemente la concentración del movimiento en cuanto a la complejidad de la tarea misionera a nivel mundial. El reino de Dios es una señal del mañana de Dios. El Nuevo Testamento trata muchos asuntos importantes de la misión como un entretenimiento perspicaz de validez de equipos misioneros móviles hacia las estructuras fijas de la Iglesia, lo esencial, la diversidad, el ejercicio de los dones espirituales, el problema de los padres en realizar el conflicto espiritual de los fenómenos, de la religión ética y la conversión espiritual, la eterna separación entre los salvados y los perdidos en fin, era el triunfo y el final de Dios. Pero lo que nos debe preocupar en particular es ver toda la importancia de hacer el reino de Dios sea cual el eje predominante alrededor del cual se relacionan todas las actividades de la misión. Nuestra era lo que la gente, todo el mundo está perdiendo todo sentido de una esperanza en una relación a futuro, pero en realidad el significado del reino de Dios tiene un futuro glorioso para Israel y todas las naciones habrá el mañana de Dios y todos los cristianos han sido llamados a ser una señal de la mañana de Dios en el mundo de hoy. La historia de las misiones, la historia de cómo los seguidores de un predicador judío itinerante del siglo I difundieron un mensaje del reino de Dios en todo el mundo es asombrosa. La conquista inicial del Imperio Romano y la posterior población de las iglesias cristianas por toda la tierra fueron el resultado del testimonio de innumerables creyentes. Una gran cantidad de estos misioneros son conocidos, pero hay una cantidad aún mayor cuyos nombres son desconocidos en las generaciones posteriores. Esta falta de historia completa nos obliga a reconocer que Dios dio poder a creyentes comunes para llevar a cabo la tarea misionera. Si bien Jesús limitó su ministerio al área de Judea y Galilea con esporádicas
incursiones a territorios no judíos, él dio a los discípulos instrucciones específicas para que fuesen testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El libro de los Hechos está organizado siguiendo el plan del Evangelio, emanando un gran círculo cada vez más grande. Con la llegada del Espíritu en el día de Pentecostés, el Evangelio fue predicado en Jerusalén y a los judíos prosélitos de todas las naciones bajo el cielo. La primera persecución que dispersó la iglesia después de la muerte de Esteban, apedreadas, resultó la dispersión de los creyentes de toda Judea, Samaria, Fenicia, Chipre, Antioquia. Es de notar el movimiento que Jesús lideró y discipular a las naciones solo comenzó con la persecución. Este tema del uso de Dios hace que se parezca ser acontecimientos trágicos para prolongar el Evangelio que se repita a lo largo de la historia. Llevar el Evangelio a los samaritanos salvó a los grandes obstáculos, religión y cultura. La primera expansión de la Iglesia es un paradigma para entender cómo viajó el Evangelio alrededor del mundo. En los siguientes 2000 años, bajo la Pax Romana, el Evangelio se difundió rápidamente en los primeros centros de comercio y de gobierno. Incluso durante el ministerio de Jesús, el Evangelio había penetrado en los círculos gubernamentales. Lucas 8:3, donde se menciona a Juana, mujer de Chuza, el mayordomo de Herodes, entre el círculo que viajaba con Jesús. Pablo puede reescribir desde Roma diciendo que el motivo de su encarcelamiento es muy conocido en el palacio. Filipenses 1:3. Este interés en el cristianismo por una parte de las autoridades radiantes indica la interacción en el Evangelio tendría a través de la historia hasta el siglo XX. La conversión de un gobernante frecuentemente significa por lo menos la adherencia al cristianismo en los súbditos de que el gobernante, la conexión cercana entre la religión y los gobernantes y la adherencia de los súbditos es especialmente pronunciada hasta el siglo XVI en Europa y siempre común en las sociedades cerradas. En los primeros 500 años, así como conocemos la identidad de los discípulos que predican por primera vez a los gentiles en Antioquía, no sabemos quiénes predicaron por primera vez el Evangelio en Roma, pero Pablo entró allí en los creyentes y dieron la bienvenida. Los primeros conversos eran muy probablemente la clase baja. No obstante, durante la persecución bajo el emperador Domiciano, año 96 después de Cristo, un primo del emperador fue sentenciado a muerte y mandaron a la esposa al exilio debido al sacrilegio, la acusación común en contra de los cristianos. Algunos tomaron esto como una señal de penetración del Evangelio en los estados más elevados de la sociedad. A fines del siglo I, a lo largo del siglo II, surgieron fuertes persecuciones en contra de los cristianos por rehusarse a rendir homenaje a dioses romanos. Ellos ganaron el nombre de ateos por su lealtad exclusiva a Cristo, como Dios puesto que no reconoce el panteón de los dioses romanos. Justino Mártir, del año 100 al 165, fue uno de los primeros apologistas que trató de defender la fe en contra de la distinción del cristianismo. Hacia el 251 se estima que la población cristiana en Roma era alrededor de 30.000 creyentes. La persecución no eliminó a la iglesia, ya que claro testimonio de los mártires a menudo habla de la forma elocuente de la realidad de la fe. Los cristianos se difundió rápidamente por todo el norte de África romano, entre las clases coloniales cultas. Estas fueron las primeras iglesias que hablaba latina en el mundo. Hubo algo en el uso del lenguaje túnico traído por los fenicios que habían colonizado Cartago, pero no se debe a la claridad de la iglesia. En ningún momento haya penetrado la lengua vernácula de deber de las aldeas de los nómadas. Al no usar la lengua principal, la población campesina era casi seguro que estos grupos se volvieran hacia el Islam del siglo VII. La elección principal que se aprendió por la experiencia del norte de África es que la iglesia necesita penetrarle del idioma común. Si bien la iglesia está en el área que produjo los teólogos más destacados, incluyendo la figura clave del teólogo occidental Agustino de Hipona, las formulaciones teológicas no debieron rápidamente expandirse del Islam. En controversia
tonástica rigió en tono que se convertiría en la posición de la Iglesia hacia aquellos que negasen la fe durante los tiempos de la persecución, debido a más iglesias del norte de África. Sin embargo, desde una perspectiva misionológica es aleccionador notar la ausencia del cristianismo hoy, de una vez en un centro influyente. El reino cristiano más antiguo fue Odisea, una de las fuentes de la difusión del Evangelio en Armenia. El segundo reino cristiano de tradición habla de la vista del apóstol Tomás a la India y el viaje que hubiera sido posible. Monedas romanas halladas en la India indicaban un patrón comercial. Los cristianos Mar Santo Tomás, consideraron tener su origen en el ministerio de Tomás. La iglesia con seguridad estuvo en la India en los primeros siglos de la era cristiana. Incluso antes del cristianismo se conociera como religión oficial en el Imperio Romano en el año 333 después de Cristo, el evangelio había penetrado en las provincias del oeste del norte de Ireneo. En el 130 al 200, el obispo de Lyon escribe acerca de usar celta, así como el latín en la iglesia, lo cual destaca la presencia de la iglesia entre la población menos culta. El cristianismo se convirtió en la religión del imperio. Se pudieron realizar ataques más directos en contra del paganismo. No obstante, el argumento de la legitimidad fue expresada en un argumento en el nomadismo, el monaquismo, que fue una parte de la reacción de la rebaja estándar del cristianismo. Patricio, del año 389 al 461, fue capturado por asaltantes irlandeses en su casa en Inglaterra cuando era joven. Después de 6 años se escapó y entró en un monasterio de Francia. Visiones persistentes llevaron a regresar a Irlanda a la edad de 43 años, donde trabajó hasta su muerte. Cuando empezó su obra, Irlanda era casi totalmente pagana, pero con el tiempo que él murió, Irlanda era mayormente cristiana. Posteriormente, los monjes celtas serían responsables de evangelizar grandes partes de Europa. La Edad Oscura del año 500 al 1000. El mundo clásico estaba pasando. Los bárbaros salieron a las llanuras del centro de Europa y arrasaron en Europa occidental, y los vikingos llegaron a atacar hasta Constantinopla y aterrizaron en Gran Bretaña, en el norte de Europa. Centro de aterrizaje fueron los blancos especiales porque eran ricos. No obstante, aún los horrores de estos encuentros prestaban una oportunidad para el Evangelio. Estos 500 años fueron en los momentos en que la Iglesia trató de controlar a los bárbaros y de hacer su conversión fuese algo más que nominal. Los 3 factores clave en este periodo fueron el patrocinio de los reyes y el martirio en el monaquismo. Otro desafío para la cristiandad llegó de Arabia, donde Mahoma reunió sus seguidores y les ofreció una sensación de unidad y misión. Barrieron con las tierras cristianas en un lapso de 100 años, desde la muerte de Mahoma. Todo el norte de África y la mayoría de España, así como también Palestina y Siria, estuvieron bajo el control musulmán. Desafiados por primera vez por Charles Martel Teus en el 732, los musulmanes aún así saquearon Roma. En el 846, Sicilia fue territorio musulmán hacia el 902. Finalmente, en 1453, Constantinopla misma cayó a manos de los musulmanes, terminando 1000 años de primicia en la cristiandad. Hubo centros de poder entre los misioneros y la gente indígena. Bonifacio, apóstol de los alemanes, derribó el roble sagrado de Thor en Hesse. El evangelio hizo avances lentos y firmes en toda Europa. Aunque es dudoso que las influencias paganas fueran totalmente desarraigadas, volvieron a salir a la superficie la historia folclórica de los gnomos, de hadas, del sincretismo afectado por la vida de la iglesia. Algunas etnias se resistieron más al evangelio y mucho más a las misiones murieron con los mártires. En el cisma entre la Iglesia y la zona oriental y occidental del Imperio Romano no se hizo oficial en el 1054, aún entonces solamente se excomulgaron a los jerarcas. Sin embargo, en cambio, se puede detectar anteriormente la diferencia de enfoques teológicos que abarcan el desarrollo de lo importante de las misiones, en que la Iglesia oriental no insistió en la misma unidad lingüística como lo hizo el occidente.
Es importante ver que Ulfilas en el 311 al 383, el obispo misionero que tradujo la Biblia a los godos, fue consagrado en Constantinopla, aunque su arianismo impide que sea proclamado en la Iglesia Ortodoxa Occidental. En el siglo VIII, cuando Cirilo y Metodio se encargaron de las obras misioneras entre los moravos de habla eslava, se les opusieron misiones conectados con el Papa a causa de los esfuerzos de la traducción. Los tres principales que presentaron estos dos hermanos en la Tesalónica fueron el uso de la lengua vernácula de la adoración, el empleo de un clero autóctono y la identidad propia de la Iglesia. Ellos viajaron a Roma, donde pudieron realizar una liturgia eslava en la presencia del Papa. Sin embargo, cuando Metodio regresó a Moravia, cuando el obispo tuvo la oposición y al final fue expulsado, sus discípulos se esparcieron por todas las tierras eslavas, originando circunstancias que llevaron a la conversión de Vladimir en 1988. El príncipe Vladimir, quien es descendencia de los vikingos, usó la autoridad para obligar a sus seguidores a entrar en el redil de la iglesia, estableciendo así uno de los patrones de los seguimientos de los gobernantes de Rusia. A pesar de sus comienzos, la iglesia de Rusia ha resistido más de 100 años, algunas veces bajo gobernantes represiones que trataron de controlarla. El mundo medieval del año 1000 al 1500. Cuando la iglesia cristiana entró en el segundo milenio, fue principalmente un fenómeno europeo. Existían vestigios de iglesias antiguas en el territorio controlado por los musulmanes. La iglesia tenía apoyo de la India y Etiopía, pero la obra neotestamentaria en China, que había suprimido los pueblos escandinavos al principio, se resistieron al Evangelio, pero a finales del siglo XII la iglesia había sido plantada en territorio nórdico. El paganismo, que había sido la religión, fue difícil de reprimir y aún continúa en el folclore nórdico. Las cruzadas son quizá el vínculo menos probable para la expansión misionera de la historia de la Iglesia, concebidas en un intento de quitar a los musulmanes el control de la Tierra Santa. Las incursiones militares abarcaban un periodo de 200 años y resultaron en la pérdida de miles de vidas. El intento de usar la fuerza para convertir a los creyentes bien tenía una tradición de 700 años en la Iglesia. Fue un fracaso en parte debido a los cruzados, que se les hizo más difícil matar a los infieles que razonar con ellos. Los intentos de testificar a los musulmanes por medio del humilde Francisco de Asís en el 1181 al 1222 y el del erudito Raimundo Lugidio en el 1235 al 1315 son lumbreras de un panorama bastante sombrío. Lulio murió como mártir en el norte de África. Francisco en los ingenió para predicar en la parte de Sudán de Egipto, a quienes se le atribuye haber dicho: si encuentras más cristianos como tú, me convertiré. El legado perdura en las cruzadas, en las enemistades entre los musulmanes y los cristianos que existe hasta el día de hoy. La era del descubrimiento, 1500 al 1600. Las cruzadas vivieron un deseo de alcanzar el oriente, circunnavegando las tierras de que estaban bajo el control musulmán. Se llevaron a cabo viajes de exploración para alcanzar las Indias orientales, para seguir una ruta comercial para las especies de Oriente y tratar de encontrar alientos para encontrar las cruzadas contra el Islam. El príncipe Enrique de navegante de 1394 a 1460 había enviado tripulaciones a la costa sur de África. Cristóbal Colón trató de llegar al oriente navegando hacia el oeste. Deseaba llegar en los beneficios del cristianismo, así como asegurar las tierras y la riqueza para su patrocinadora Isabel, la reina de España, en 1493. Para resolver la disputa entre los dos soberanos católicos, el Papa dividió el mundo en dos partes, la de España y Portugal, con el mando para llevar la fe verdadera a las tierras conquistadas. Todas las tierras al oeste de la línea deberían pertenecer a España y al oeste a Portugal. Cuando la línea se movió al oeste en el año después, Brasil pasó a ser bajo del dominio de Portugal.
La conquista del Nuevo Mundo logró bastante violencia por parte de los conquistadores. Algunos misioneros en América hispana se convirtieron en defensores feroces de los indios. Más conocido fue Bartolomé de las Casas, 1474-1566, quien solicitó el trono español un trato justo para los indios. Pedro Coaxer, del 1581 al 1654, un jesuita, dedicó la vida de ministrar a los esclavos africanos que trajeron para trabajar en las plantaciones. Se dice que bautizó a más de 300.000. Misiones católico-romanas 1600 al 1800. En las ventajas del Tratado de Tordesillas, del decreto papal que dividió el mundo entre España y Portugal, significa que los misioneros podrían contar con el apoyo no solo demasiado generoso de las autoridades coloniales, pero sí se hizo porque Portugal, cuya población en ese tiempo era alrededor de 1 millón de habitantes, no pudo cumplir el mandato misionero. Por lo tanto, en 1622 el Papa Gregorio XV estableció la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, para que asumiera la tarea misionera. Francisco Ingol, el primer líder, fue un estable estadista misionero. Ingoli abogó por el rápido desarrollo del clero autocrático y liberó la obra cristiana en el apego colonial. En 1559, la propagación invitó a las instituciones de los vicarios de los apóstoles, jefes de las religiones misioneras, para que no intentaran cambiar las costumbres de los pueblos autóctonos, a manera de estas prácticas fueran definitivamente no cristianas. ¿Qué podrían ser más absurdos de transportar a Francia, España, Italia, a algún otro país europeo o a China? Misiones ortodoxas orientales. Después de la Gran Cisma en el 1054, la historia de la rama occidental del Oriente fue cristiana. Se distanció aún más. La invasión de los tártaros fue el crisol que forjó la nación rusa, pero también obstaculizó la evangelización. Sin embargo, hubo notables héroes misioneros en la iglesia ortodoxa. Todos ellos compartían una misma preocupación para que la Biblia y la liturgia estuvieran en las lenguas del lenguaje. Esteban Per, 1340 a 1396, evangelizó a sirianos, reduciendo la lengua a la escritura. Macario Glubren, 1792-1847, trabajó en las montañas de Atil, incorporando la obra misionera, la educación en la ciudad y la salud y el ministerio de las mujeres. Comienzos de las misiones pentecostales. En la época de la Reforma presente, los países que acogieron la Reforma no fueron los potenciales mundiales predominantes, más bien las peleas internas, así como la presión de la Iglesia Católica Romana, hicieron que las misiones fuertes algo imposible. La respuesta de los reformadores para enseñar que la obligación de realizar la obra misionera había cesado con los apóstoles. Hubo excepciones notables como Justino Vos Welz, 1621-1668, quien abogó por la obra misionera. Cuando Holanda se convirtió en un potencial mundial, se convirtieron los capellanes en sus colonias. No obstante, cualquier obra misionera debería venir después de una tarea principal de suplir las necesidades de los colonizadores. El descubrimiento de América suscribió interés para alcanzar la aprobación de los indios estadounidenses. El estatus de la colonia de Massachusetts incluyó la declaración que decía el propósito principal de la plantación y convertir a nativos al cristianismo. El gran siglo de las misiones. La explosión de las misiones protestantes coincidió en el dominio de los europeos de la velocidad a través de los barcos a vapor, el poder por medio del motor a vapor, mientras que las potencias europeas se peleaban por asignarse colonias en el resto del mundo. Así también aumentó el interés misionero del bienestar espiritual por estos pueblos. Los viajes del capitán Cook, estimulado por William Carey en 1761-1834, cuyo libro, Una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos, fue llamado a conmemorar las misiones. Carey desafió las nociones teológicas generalmente aceptadas que decían que el mandato misionero había cesado. Siendo un zapatero y maestro autodidacta, a veces se le conoce como parte de las misiones modernas.
En la entrada al cristianismo a China fue un compañerismo de intereses comerciales. El primer misionero protestante de China fue Robert Morrison, 1782-1834. Él llegó cuando era ilegal a las misiones predicar el evangelio y se vio obligado a vivir escondido. Sin embargo, su fluidez de idioma chino era tanta que se convirtió en un traductor de las compañías orientales en la India. El comercio del té que estaba causando un desequilibrio de paganos y los británicos, puesto que los chinos exigían plata a cambio de su té. La respuesta de los británicos, quienes controlaban las áreas que producían el opio, fue forzar a China que se permitiera el comercio del narcotráfico. Dos guerras de opio abrieron las puertas a China y el comercio y permitieron que extranjeros establecieran sus residencias en China y transfirieran a Hong Kong a Gran Bretaña. Hong Kong permitió bajo el gobierno británico de 1997, cuando China volvió a asumir el control. El gran visionario para China fue James Hudson Taylor, que fundó la Misión del Interior de la China, que está ubicada por misiones del interior de su país. Sus obreros usan ropa china y se adaptaron como lo posible a la manera de vivir de los chinos. Taylor aceptó las misiones que tenía poca educación formal, lo cual era distinto a las sociedades que estaban volviendo más profesionales. En la mayor parte de los casos de los reclutas eran buenos misioneros y muchos se convirtieron en lingüistas en gran cantidad. También tenía una sede misionera en China para la obra de poder ser dirigida por aquellos que se consideraban la situación local. La obra misionera en el siglo XX se expandió dramáticamente, se tradujo la Biblia en varios idiomas, aún más se hizo accesible en África. Estalló el fenómeno de las iglesias separatistas, el resultado de la visión del fundador, tal como la iglesia de Simón Kim Bangu. Estos dos grupos llamados sionistas o etíopes se les refería como iglesias independientes africanas para indicar su origen y misión. Sus doctrinas son típicamente la mezcla de culturas africanas tradicionales y la relevancia bíblica. Estas formas autocráticas del cristianismo se involucran en los asuntos que preocupaban a la gente y que provienen de una respuesta a una población, de un proceso de transición de las presiones del mundo moderno. En el siglo XX también se caracterizó por un fenómeno cristiano mundial que siguió el movimiento de santidad. Esta renovación, que resultó en la formación de las denominaciones pentecostales, ofreció en él un nuevo ímpetu para la obra misionera. Comunidad intelectual. Puesto que las culturas tienen un símbolo de diferentes contextos y de diferentes reglas sociales y diferentes expectativas, diferencias en el desarrollo de interés compartido, a menudo expresamente difícil. El estudio de patrones de comunicación para identificar estas diferencias y adaptarse a ellas es el fundamento del misterio de la transcultural eficaz. La comunicación intercultural es distinta a la comunicación transcultural, la cual compra la conducta o las conductas específicas de las culturas distintas. La comunicación intercultural trata sobre la comunicación compasiva de los medios masivos en diferentes países y la comunicación entre países. La comunicación global es un término generalmente restringido a la tecnología y a la transferencia de la información sin tomar en cuenta los límites fronterizos. Dos categorías de los modelos de comunicación en general, mecánica y humana, son útiles para entender la forma más completa de preservar, pero diferentes métodos de comunicación intercultural. Modelos humanistas. Los modelos humanistas enfatizan el elemento para poder llegar a ellos, en los cuales el factor principal es el factor humano, en el cual sirve hasta la actualidad la transmisión de voz a voz, o sea, cara a cara, o sea, en pocas palabras, lo que cada persona puede poder hacerlo con otro ser humano. Comunicación y cultura. En la comunicación el sinónimo de cultura es un aspecto de la cultura. La cultura es un código que se aprendemos o compartimos y apreciamos y compartimos. Requiere la comunicación de cada acto, cada patrón que la cultura implica la comunicación, que es posible conocer una cultura sin conocer su comunicación y solo se puede conocer la comunicación conociendo la cultura implicada. Si la existencia de la cultura sin comunicación no se podría conocer la cultura. La comunicación, por otro lado, funciona solo como una expresión cultural y la comunicación son indispensables de la comunicación es una parte de estar vivo o estar en algún tipo de comunidad.
Las altas comunicativas enfocan los modos específicos de comunicación, tales como las artes gráficas, las bellas artes, el drama, la música, el periodismo, la literatura, las maneras específicas que se desarrolla un modo particular que depende de un propósito del contexto cultural. Perspectivas orientales. Las perspectivas orientales en la comunicación se basa históricamente en la meta de conseguir la armonía entre la humanidad y la naturaleza. A través de la comunicación, el individuo trata de ponerse por encima del interés personal para volverse uno en la esencia universal. Mediante el rito de meditación, el mito de patrones de comunicación, el día de hoy se usan países orientales. La diferencia de China continúa con Japón y Corea, que derivan de este trasfondo en común. Claycan Chusman señala tres características compartidas por sistemas orientales asociados políticos. Uno, la subordinación del individuo a una fuente de autoridad jerárquica. Dos, la subyugación mantenida por la percepción simbólica y armónica. Tres, la creencia en que los acontecimientos tengan un significado como evidencia de los principios universales de un concepto oriental de las comunicaciones que enfatiza el aspecto implícito. El sistema diseñado o los símbolos. Todas las culturas usan 12 sistemas de señales. La realidad es casi toda la comunicación humana sucede por un solo o más de 12 sistemas verbales. El idioma hablado, escrito, numérico, ilustrado por artefactos representan tres dimensiones de objetos: audio, incluyendo el silencio, el kinésico, que se ha llamado lenguaje corporal, y óptico, la luz, el color, el táctil, el tacto, el espacial, el uso del espacio, el temporal, el tiempo, y el olfato, el gusto y el olor. A pesar de que se usan los mismos sistemas que de señales de cada cultura, las muchas diferencias importan en el uso y hacen que sea difícil lograr la cantidad de entretenimiento entre los miembros de las diferentes culturas. Una de las culturas puede enfatizar la importancia verbal para la palabra hablada, mientras que las otras enfatizan el uso hablado del lenguaje corporal kinéstico. Otra cultura podría tener la comunicación ilustrada sumamente desarrollada, mientras que otra tiene un sistema complicado de comunicación racional por los números. Tendencias y estrategias misioneras. Al principio del siglo XXI, la Iglesia enfrenta muchos desafíos y grandes y nuevos al cumplir una gran responsabilidad de llevar el mensaje cristiano de esperanza y salvación a la gente de todo el mundo. A través de la misión, el nuevo milenio ve un mundo radicalmente cambiante y agitado por las circunstancias económicas, las incertidumbres políticas abrumadas e innovaciones tecnológicas a cambio de fundamentos de valores sociales, éticos, religiosos que son centrados. Muchas iglesias y organizaciones misioneras llevan a construir el desafío de sobrevivir en el presente, que imaginan un futuro misionero osado por ellas, a la capacidad de soñar. Otros se preguntan si habría un rol efectivo para las visiones del siglo XXI. El contexto del ministerio. Al tratar de entender cómo se debería practicar la Iglesia y la iniciativa global de Dios, necesitamos considerar el contexto del ministerio y las condiciones de las corrientes que impactan e influyen en nuestro mundo. Si bien no es exhausto, los siguientes son las tendencias globales principales que tienen importantes consecuencias en el ministerio misionero. 1. Crecimiento y globalización de los ministerios y los factores de los acontecimientos que influyen en la gente en todo el mundo y el servicio. Crecimiento de la persecución. La gente en todo el mundo es perseguida por creencias, prácticas religiosas, sin importar la religión. No obstante, los cristianos forman un grupo perseguido más grande día a día. Hoy más de 200 millones en más de 60 países están llegando con los derechos humanos básicos a causa de la fe cristiana. La razón principal de esta persecución es el rápido crecimiento del cristianismo en países en donde los derechos humanos están siendo violados o no existen. El crecimiento del secularismo. Escribiendo acerca del servicio conmemorativo en Ottawa justo después del ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América, Bruce Clemens dijo: yo asistí a la ceremonia del Congreso, me convirtieron en miles que se reunieron y me animaron con las palabras del primer ministro, embajador de los Estados Unidos y el gobernador general. Hacia el final me anticipé en las oraciones y las palabras de consuelo de muchos representantes de las comunidades religiosas que estaban sentados entre los dignatarios, pero ninguno de ellos habló. Crecimiento del impacto del
VIH-Sida. Un informe exhaustivo de la epidemia global del VIH-Sida estimula hacia las finales del 2001 que 40 millones de personas estaban viviendo con VIH, el SIDA en todo el mundo, y 5 millones estuvieron afectados por primera vez de VIH y SIDA en el 2001, incluyendo 800.000 niños menores de 15 años. Millones más están siendo afectados adversariamente. La escala de la crisis ahora sorprende incluso a los peores en los casos que se hace en una década. El crecimiento del número de niños en peligro. Hay decenas de millones de niños alrededor del mundo que viven en las calles, más de 120 millones de niños en todo el mundo. Jamás van a la escuela, la mayoría son niñas, la cuarta parte de todos son los que van a la escuela, abandonan cuando llegan al quinto grado. Los niños han sido a la guerra durante siglos, pero en las últimas décadas se han visto un número de uso de niños como soldados. Actualmente se los estimulan a 300.000 a nivel mundial. Millones de niños trabajan demasiadas horas a su edad muy temprana y en condiciones peligrosas y con muy poca paga. Estrategias y oportunidades para las misiones. Teniendo en cuenta la imagen del combate en el mundo, debemos preguntar qué contribución puede hacer la Iglesia hoy en las empresas misioneras mundial. No hay escasez ni posibilidades. Hacedores de tiendas. Todos los que las tiendas son creyentes y usan las destrezas profesionales y laborales a la respuesta del llamado de Dios y para proclamar el a Cristo. Transculturalmente, su trabajo ha sido la contribución vital de los pueblos no alcanzados, y sus sociedades tienen un historial abundantemente bíblico histórico como una estrategia internacional para penetrar las culturas que son difíciles de alcanzar. Aproximadamente el 80% de la población mundial no cristiana vive en áreas geopolíticas que registran un acceso de misioneros cristianos formales, pero responder a esta necesidad necesitamos hacerles tiendas que puedan y deben ser identificados, reclutados, entrenados, enviados y apoyados para permitir que estos pueblos no alcanzados tengan bastantes posibilidades de obtener acceso al Evangelio de Jesucristo. Esta vida del ministerio provee una maravillosa oportunidad para que la Iglesia participe en la vida misionera de vanguardia. El desarrollo del liderazgo es una de las necesidades más apremiantes que escuchamos en todas partes del mundo y en que se debe hacer para enfrentar y desarrollar líderes que estimen que en cada año se plantan un promedio de 100.000 iglesias y 176.000 nuevos creyentes agregados en la iglesia global cada día. Sin embargo, solo el 10% será entrenado mediante programas formales. De los 80 y el 90% serán entrenados mediante métodos no formales. Es más, el 95% de los líderes pastorales de hoy en día carecen de una formación básica de herramientas para cualquier eficaz en sus congregaciones, y aproximadamente 2 millones de líderes pastorales carecen de entrenamiento esencial. Una de las inversiones más importantes que se puede hacer en la iglesia es el desarrollo y el entrenamiento de líderes nacionales, ayudar a financiar seminarios, instituciones y capacitación de programas de liderazgo no formales pueden influenciar en las naciones completas. Además, hay un crecimiento número de oportunidades a corto plazo para los pastores, educadores y líderes ministeriales capacitados que se involucren en asignaciones de enseñanza y oportunidades de ser mentores. Permanecer con una iglesia perseguida. La Alianza Evangélica Mundial informa: unos 200 millones de cristianos hoy están viviendo bajo una seria persecución, amenaza, cárcel, violencia o por estar por parte que ejecutan la justicia por sí mismos. A causa de su fe, otros 400 millones de cristianos viven con restricciones de libertad, que no son triviales en la pérdida de muchos derechos humanos básicos, simplemente debido a que eligieron amar y seguir a Jesucristo. La persecución de la iglesia es un gran problema. Todos somos hermanos y hermanas, entonces, ¿qué clase de familia somos? En una intensa parte que se ignora. Ministrar en base a un contexto multicultural. Muchas religiones y países que reflejan el cuerpo global de Jesucristo en una base de un mosaico cultural, que nosotros tratamos de ser el modelo de la realidad de nuestra unidad en Cristo, a pesar de nuestra diversidad. Donde esto sea cierto, una de las grandes contribuciones que podemos ofrecer es movilizar y evitar equipos de misioneros multiculturales. Si bien hay muchos desafíos en el desarrollo de tales equipos, los beneficios son enormes. Los equipos multiculturales reflejan la diversidad del cuerpo de Cristo, disminuyen las sospechas. No se les ve como unos representantes de una cultura predominante, son en medio de las relaciones interculturales de la verdadera comunidad.
Responder a los problemas globales es la clave, enfocados en una cantidad de problemas cruciales que están afectando fundamentalmente a nuestro mundo. Dos temas a los que debemos dar prioridad son la epidemia del VIH-Sida y los refugiados. El VIH-Sida en los países occidentales, los medicamentos están haciendo que el VIH-Sida sea un manejable, manteniendo a la gente infectada con vida, bien trabajando. Sin embargo, los países más pobres poco tienen en medio para comprar estos medicamentos a la escala del sufrimiento del mundo. En vías de desarrollo es abrumador. El VIH y SIDA se ha convertido en una causa principal de la muerte, ruina económica, orfandad de millones de niños y la infección de los bebés en gestación. Impactar todas las oportunidades. Hay toda clase de oportunidad que presentan las agentes locales e internacionales. Las necesidades son enormes, los recursos son limitados. ¿Cómo decimos en dónde invertir nuestra energía y recursos? David Myers, nos, un especialista en misiones, ha desarrollado una lista de preguntas que nos ayudan a guardar en el proceso. Preguntas acerca del mundo. ¿Dónde existe la iglesia extremadamente débil o casi sin existencia? ¿Dónde está el peligro de la iglesia debido a la falta del liderazgo eficaz? ¿Dónde está Dios clamando, obrando? ¿Dónde estamos trabajando en la asociación con la gente que continuamos? ¿En quiénes confiamos? ¿Quién están descuidados a otros? ¿Qué estrategias está usando Dios claramente? ¿Dónde hay oportunidades que trascienden la historia? Preguntamos acerca de las oportunidades ministeriales individuales. ¿Cuál es el plan estratégico en este ministerio? ¿Cómo contribuye a conducir a Cristo a quienes ahora tienen muy pocas oportunidades? ¿Cómo ayudará esto a la última instancia a formar las congregaciones locales? Este último trabajo importa, no está realizándose ahora. Este nivel de recursos cristianos ya se está aplicando. ¿Tendrá este un impacto? ¿Marcará una verdadera diferencia que valga la pena y el esfuerzo? Gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Que el Señor les bendiga.